Rafita, espero que estén muy bien, gente, y hoy venimos con una guía sobre el Argentavis, un animal muy bueno y épico en lo que es el ARC. Vamos allá. La comida favorita del Argentavis vendría siendo el kibel superior, seguido de la carne de cordero, la carne prime, la carne de cordero cocinada, la carne prime cocinada, seguido de algunas otras como la carne prime de pescado cruda y la carne cruda. En pantalla estamos viendo todas las zonas de respawn o ubicaciones del Argentavis. Ya saben que pueden pausar el video y verlo más detenidamente. También aquí en la descripción tienen la wiki con toda la información de este dino. Para mí siempre lo recomendable es construir una trampa, ya que esta nos va a permitir tener al animal encerrado y evitar tener que corretearlo cuando empiece a huir, y así evitamos meternos en problemas con otros dinos salvajes o caer por algún barranco y morirnos. 3 marcos de dinos serían suficientes, estos colocados en línea con una separación que nos permita entrar y salir sin ningún problema a nosotros, pero que no les permita salir al Argentavis. Le colocamos una puerta al último marco de la trampa y nos quedaríamos con una puerta que la colocaríamos cuando el Argentavis ya esté dentro de ella para dejarlo encerrado. Atraeríamos al Argentavis hasta donde tengamos la trampa y lo haríamos quedar dentro de ella. Cuando esté dentro de ella, colocaríamos la puerta. Estos son los materiales que necesitaremos para dejar inconsciente a un Argentavis nivel 150. Un Argentavis nivel 150 en un server de tameo por 1 utilizando Superior Kibel tomará unos 42 minutos y no necesitará narcóticos. Si utilizamos por ejemplo carne prime tomará 1 hora y 5 minutos y seguirá sin necesitar ningún narcótico. Entonces ya solo quedaría darle de comer cuando tenga el hambre suficiente para que se levante tameadísimo. En este segundo método de tameo vamos a llevar a cabo el paso de encerrarlo otra vez en la trampa, pero les voy a enseñar un método para tamear a cualquier Argentavis sin importar su nivel en cuestión de un par de minutos y no vamos a tener que esperar que le dé hambre. ¿Oyeron bien? No vamos a tener que esperar que a este le dé hambre. Luego de dejarlo atrapado vamos a buscar a cualquier dino para poder matarlo y llevarnos su cadáver. Este puede ser cualquier tipo de dino, en este caso yo maté a otro Argentavis y arrastré el cuerpo y lo dejé cerca de donde estaba tameando a mi Argentavis. Luego de eso vamos a empezar a dormir a nuestro Argentavis, ya sea con flechas o dardos. Le vamos a disparar hasta el punto en que este empiece a huir, pero en cuanto empiece a huir vamos a dejar de dispararle para evitar dormirlo. Podemos monitorear esto utilizando la lupa. Una vez esté huyendo nuestro Argentavis vamos a buscar el cadáver que teníamos preparadito y se lo vamos a acercar y lo vamos a dejar ahí. Entonces lo que vamos a hacer es estar atentos y esperar a que el Argentavis le dé al menos un golpe como si se fuera a comer el cadáver. Este momento es clave y muy importante, gente, cuando el Argentavis intenta comerse el cadáver y gana su bufo de regeneración de vida. Esto solo va a durar 20 segundos y en este momento es cuando debemos terminar de dormirlo. Dejarlo inconsciente durante este bufo de regeneración de vida lo que va a provocar es una caída en la comida del animal, lo que va a hacer que no tengamos que esperar para alimentarlo. Pueden ver cómo en cuestión de segundos le da muchísima hambre a nuestro Argentavis. Entonces solo hay que darle la comida para que se tamee instantáneamente. Como pueden ver, la montura del Argentavis se desbloquea al nivel 62 y se craftea desde nuestro inventario. Al tener la montura equipada, nuestro Argentavis se convertirá en una completa herrería. El Argentavis es un volador muy completo que puede llegar a tener estadísticas de salud y ataque muy buenas, convirtiéndolo en un animal muy bueno para lo que es el combate. Ni hablar de su estamina, que puede ser muy alta para utilizarlo como dino de viaje, y su peso, que puede llegar a ser muy alto para utilizarlo como dino de farmeo. Su ataque con garras, que se ejecuta con el clic izquierdo combinado con su fácil maniobrabilidad, lo hace un dino muy bueno para la pelea. Luego de comerse cualquier cadáver vamos a notar un aura verdecita en la cabeza de nuestro Argentavis. Esto es una regeneración de vida
que durará unos 20 segundos y que además también le dará menor gasto de estamina. Con su clic derecho, el Argentavis utilizará sus garras para recoger tanto a otros supervivientes como a dinos domesticados o salvajes. Esta es la lista de las criaturas que puede transportar el Argentavis con sus garras. Podemos utilizar el ataque primario para hacerle daño a este dino mientras está atrapado. Utilizando la tecla C, el Argentavis puede utilizar su pico para recoger a dinos de hombro. A la vez también podrá utilizar sus garras para cargar a otro dino. Esta es la lista de los dinos de hombro que puede llevar el Argentavis en su pico. Esto aplica con dinos salvajes también, que además podemos ir matándolos con el ataque primario mientras lo tenemos atrapado. El Argentavis puede ser el mejor aliado para transportar recursos, ya que tiene un 50% de reducción de peso en todos estos recursos. Puede ser muy bueno también para el farmeo de carne, carne prime, queratina, quitina, piel, entre otras cosas. Puede usarse muy bien en combinación con animales de farmeo como por ejemplo un anquilo. Simplemente lo agarramos en nuestras garras y lo acercamos a la piedra que queremos farmear para que éste automáticamente la golpee y la farmee. Este mismo método se puede utilizar con otros dinos como un Duedicurus o un Castoroide para farmear madera. La única desventaja de esto es que el dino que tenemos en nuestras garras va a dejar de farmear de este modo cuando se llene un 50% de su peso total. Y hasta aquí este videito de este animal tan versátil, gente. Ya saben que pueden dejar su like, suscribirse si todavía no lo están y seguirme en Twitch. Muchas bendiciones a todos y chao.